Espíritu Santo. Amén. Celebro la iglesia hoy la memoria de Santa Escolástica Virgen. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen que ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenía qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a casa en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en este despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen ellos? Le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos 2 lecturas, no digamos similares, pero sí corren una línea muy parecida. Y es que en la primera lectura, Jeroboam es el rey, ¿cierto? Es el que manda al pueblo, tiene unos pensamientos hacia él mismo, ¿cierto? Vamos a decir malos, pero son malos en el sentido de que piensa en él y no piensa en los demás, no piensa en las consecuencias de las que hemos hablado en estos días. Entonces, pensando en él y pensando mal, cae en pecado y en desgracia, y hace que también el pueblo caiga en pecado y en desgracia. En el Evangelio tenemos a Jesús pensando no en él, sino en el pueblo. Y cuando se piensa en el pueblo, se obtiene la bendición. Y no se obtiene solo la bendición hacia el pueblo, sino hacia uno mismo. Entonces, aquí hay 2 diferencias, y es que muchas veces en el día o en la vida diaria, nosotros pensamos en nosotros mismos, somos egoístas, y está bien. De vez en cuando uno tiene que pensar en uno, ¿cierto? De vez en cuando uno tiene que pensar en que, obvio, yo tengo que pensar en mí, pero no tengo que, pero el ideal es pensar en mí, pero sin destruir la vida del otro. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, a veces pensamos en nosotros, pero con el espíritu de destruir la vida de los demás, o pensando en que los demás me van a destruir a mí. Cuando esta es mi mentalidad, cuando mi mentalidad es a favor mío y en contra de los demás, lo único que me espera es una desgracia. En cambio, cuando mi pensamiento es a favor del bien de los demás, puede ser que sin afectarme yo, es que
Hay gente que dice, oh, uno tiene que pensar en uno mismo, no siempre se piensa en los demás. Se puede pensar siempre en los demás sin afectarse uno. O sea, el problema es que hay gente que solo piensa en los demás, inclusive afectándose a sí mismo. Ahí está mal. Pero yo puedo pensar en los demás sin afectarme yo. Al contrario, pensando en los demás, también puedo yo recibir bendiciones. Y este es el caso de Jesús. Pensó en los demás. Y una palabra que me gusta en él, y es, me da lástima de esta gente. A pesar de que la lástima puede ser uno de los sentimientos más tristes por sentir por alguien, por lo general los evangelios traducen esa lástima por compasión, ¿sí? No por la lástima del que pesar, sino como que los mira con compasión. O sea, me da lástima de esta gente, yo los entiendo a ellos, ¿sí? En este contexto es entender la vida del otro, cómo pensar en los demás y actuar de la mejor manera a favor de todos. Cuando se piensa también en los demás, cuando no se piensa en sí mismo. En la primera lectura, el rey solo pensó en su poder, solo pensó en su vida y no le dio lástima al pueblo. Al contrario, quiso manipularlo, ¿sí? Quiso manipularlo solo para conseguir algo a beneficio propio. Y ahí es donde está el error. Yo creo que tenemos nosotros que revisar nuestra vida de cuántas veces en la vida nosotros queremos obtener algo manipulando al pueblo a beneficio solo nuestro y descuidando la alianza, olvidando la promesa. O sea, esto es muy importante que lo tengas en cuenta y es que tú eres el rey de un pueblo. Tú tienes en tus manos el destino de un pueblo. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo para con ellos? ¿Qué quieres conseguir a través de ellos? Está bien que quieras conseguir muchas cosas positivas para ti, pero sin aplastarlos a ellos y sin dejarlos caer en desgracia, que ese es el punto, sino que tratando de construir caminos sanos, saludables, buenos para todos. Entonces, ese es el punto. La primera lectura del rey no lo hizo así. Él pensó malo, ¿sí? Y otra cosa que se podemos enseñar aquí, a veces nuestros pensamientos son tan llenos de maldad, o sea, no pensemos siempre tan mal. Nosotros tenemos un pensamiento como, no sé si se han dado cuenta, pero somos más negativos que positivos. Entonces, cuando uno es más negativo que positivo, la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos uno puede obtener? O sea, ¿qué tipo de pensamientos creen que una persona negativa puede hacer? Corrijamos nuestros pensamientos y tratemos de ser más positivos, que seguramente cuando el pensamiento es más positivo, entonces ahora sí podemos mejorar en la vida nuestra y en tomar las decisiones mejores para los demás, ¿sí? Y este es el caso de Jesús. Sus pensamientos son positivos. Y como son positivos, piensa en los demás. Y como son positivos, con 7 panes le alcanza para darle comida a los demás. ¿Se fija? No, no es de solo hay 7, 7 para qué, 7 no sirve. No, tráigalos. Esto es lo que hay. Vamos, ¿cierto? Hay una frase que se dice así, esto es lo que hay. Si a usted le gusta, esto es lo que hay, ¿cierto? A nivel de comida, por ejemplo, que a veces se reniega o algo y dice, mira, esto es lo que hay. Ya usted verá si lo acepta o no. Entonces, Jesús viendo eso, dice, esto es lo que hay. Y cuando se pasa por esa línea de esto es lo que hay, se obtiene la bendición, o sea, se convive con lo que hay, sin renegar. Yo creo que es una frase también para todos nosotros. Esto es lo que tú tienes, esto es lo que hay. Deja de estar renegando de esto, deja de estar pensando en otra cosa, deja de estar ambicionando algo que no es lo que tienes. Párate en tu realidad y cuando te pares en tu realidad, yo sé que vas a recibir bendición. El problema es que peleamos con lo que hay y lo único que vamos a obtener son desgracias, inconformidades, cosas negativas. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a tener pensamientos positivos, que nos ayude a pensar en los demás, que nos ayude a recibir esas bendiciones, pero también a aprovechar lo que hay. Vivamos y aprovechemos de lo que tenemos hoy, que seguramente muchas bendiciones nos pueden llegar cuando sabemos aprovechar el bien que tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, finalmente les recuerdo entonces mañana el seminario a las 3 de la tarde aquí en la parroquia de San Michael. Todos los segundos domingos de cada mes tendremos el seminario. Entonces mañana a las 3 de la tarde en la parroquia de San Michael y próximo sábado, ¿cierto? Próximo sábado tendremos el retiro de Cuaresma también aquí en la parroquia de San Michael a las 9 de la mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.